gusto saludarlo. ¿Qué tal, Julián? Un gusto también, un saludo a los televidentes. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. A ver, hemos visto al gobierno, un gobierno que salió satisfecho de la reunión y que ha dejado una definición de carácter político. No hay techo en la negociación paritaria. ¿Cómo fue ese encuentro y con qué se fueron ustedes? Bueno, esto fue así, fue lo primero que manifestó el jefe de gabinete, que no se iba a poner un techo a las paritarias. Y una segunda definición importante es que los salarios que habían tenido una pérdida de su poder adquisitivo debían estar por encima de la inflación para empezar a recuperar esa pérdida del poder adquisitivo. Tengamos en cuenta que por la pandemia se pueden haber perdido promedio 3 puntos, más 20 puntos que se perdieron durante el gobierno de Macri, los 4 años de Macri. Quiere decir que hay un retraso salarial bastante importante. Así que me parece que la política del gobierno en ese sentido es correcta. Y por otro lado, bueno, trazó un análisis de situación de la política macroeconómica y la microeconomía. Hizo las afirmaciones de por qué el presupuesto prevé una inflación de 29% y consideró que existen las herramientas necesarias en economía como para que esa inflación se dé en esos términos en la Argentina y pueda empezar una inflación decreciente en el tiempo que le dé estabilidad al país, ¿no? En ese sentido, usted mencionaba algo que para mí que es importantísimo, creo yo que es la tapa de los diarios en el día de mañana, que es lo que dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo dijo en 2 oportunidades a lo largo del día de hoy, una a los principales referentes sindicales, otro también allí en la Universidad de Tucumán, cuando mencionó lo que para él son las proyecciones en términos de cuánto va a subir el dólar en la Argentina medido en pesos, de cuánto va a ser la inflación. Él dijo, bueno, 25% va a marcar el salto del dólar a lo largo del año y por eso entonces va a estar más o menos en línea con la inflación. ¿Es una forma encubierta de ponerle un techo a la negociación sindical? No, porque hay claros indicios que hay crecimiento en algunas actividades de la economía y está claro que en la medida en que algunas actividades crezcan, la posibilidad de discusión salarial de cada sindicato va a estar centrada en recuperar ese poder adquisitivo perdido. Por eso el ministro hace la referencia que no hay techo en la paritaria. Hay sindicatos como el nuestro que tuvo la oportunidad de discutir y confrontó y fuertemente con el gobierno de Macri y logramos preservar ese poder adquisitivo en 4 años. Pero hay actividades o que a la actividad le fue mal o que padecieron una baja, una merma en ese poder adquisitivo. Entonces, si hoy las condiciones macroeconómicas están dadas y la situación de actividad de reactivación en algunas actividades, está claro que esos sindicatos van a pelear por recuperar el poder adquisitivo, entonces no va a haber digamos, un techo a las paritarias, eso está claro. Y a ver, en referencia a cómo ha cerrado, por ejemplo, usted la negociación paritaria para este año, hace algunas semanas nada más, hace algunos días de hecho, cerraron en un 29%, ¿no? Con algunas condiciones, pero el número era 29%, que curiosamente, o no tanto por supuesto, era el número, o es el número que el gobierno de alguna manera tiene en carpeta. Digo, ¿usted cree firmemente que la inflación va a rondar el 29%? O como algunos sostienen, analistas, mismo el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, cree que va a estar más cerca del 50% a lo largo del año. Bueno, varios aspectos para tocar. El acuerdo de bancaria tiene un reconocimiento de 2,1% de diferencia de inflación. Cuando se habla de que los salarios tienen que crecer más que la inflación para recuperar lo perdido, sí. En nuestro caso solamente habíamos perdido el 2,1%, que se corresponde con la paritaria del 2020, y lo hemos recuperado porque se incrementa un 2,1% y sobre esa base se hace acumulativo el 29%. Además corregimos un tema de un adicional que se percibe por participación en las ganancias que repercute entre 1,5 puntos y 2 también sobre los salarios. Y tiene la integración de la totalidad de ese 29% ya a partir del 1 de agosto, porque fue en 3 tramos. Y a partir del 15 de septiembre tiene una primera revisión el acuerdo y a partir de noviembre tiene una segunda revisión. Con lo cual, para el supuesto que la inflación superara el acuerdo, sí. Hay 2 cláusulas de revisión ahí nomás inmediata para ver. Con respecto a lo que digan los economistas y particularmente lo que hace el REM, que es el relevamiento de expectativa de mercados
que no lo hace el Banco Central. En definitiva, funciona en el Banco Central, pero son consultoras, bancos, economistas que lo hacen. Yo debo decir con absoluta franqueza que en algún momento alguien debería sacar del ámbito del Banco Central al REM, porque lo que hacen sistemáticamente es una medición que nada tiene que ver después con la realidad. Si usted recuerda el año pasado, Julián, sí, el ministro de Economía habló de una inflación presunta, no teniendo números y en el marco de una pandemia, como habían dejado el país, que podía oscilar entre el 32 y el 40% y terminó en el 36%. La expectativa del REN estaba cerca del 60%. Y nadie se hace cargo de los economistas que dice esto. claro. Ahora la expectativa del REN es 50% y la van corrigiendo todos los meses y después confluyen al final del año que les termina dando lo mismo, pero durante todo un año hicieron un análisis de inflación que termina no siendo. ¿Y por qué lo hacen? Y porque son personas que no son neutras a la hora de hacer un análisis. Ahí tenés bancos que están interesados por sus posiciones en dólares, por la tasa, por la colocación del ELIC, tenés operadores que generan y forman precios desde la opinión. Entonces, no es inocente que el REM actúe como actúa, que durante el gobierno de Macri la inflación la ponía a la baja y durante un gobierno popular la pone 2-3 pisos más por encima para generar precisamente desde esos informes la expectativa inflacionaria. Así que yo describo bastante lo que dicen y particularmente del REM. Clarísimo, clarísimo. Palazzo, le agradezco muchísimo este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes como siempre. Un abrazo y un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias.